voy a hablar sobre las estrategias para la organización de datos, la cual mis compañeros ya les mencionaron algunas, ¿verdad? Pues yo les voy a mencionar 3 estrategias más para la organización de datos, las cuales nos van a ser útiles para estudiar y resumir nuestra información y que se nos haga más factible la comprensión de esta. Bueno, vamos a empezar hablando sobre el diagrama de flujo. Pero antes, vamos a empezar definiendo qué es un diagrama de flujo. Un diagrama que describe un proceso, un sistema o un algoritmo informático. Se usa ampliamente para documentar, estudiar y planificar información. Se ve reflejado en rectángulos, óvalos y otro sinnúmero de figuras para definir el tipo de paso que queremos dar, ¿verdad? Junto con flechas conectoras que establecen la secuencia del mismo, ¿verdad? Acá tengo un ejemplo donde muestro un diagrama de flujo y que tiene flechas conectoras. Ya lo vamos a explicar. Los diagramas pueden variar en simples y complejos, creados por computadoras. Describen múltiples pasos y rutas. Acá tenemos lo que es un diagrama simple, ¿verdad? Los complejos, ya la información es mucho más amplia, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho conocimiento sobre el tema, ¿verdad? Acá les tengo un ejemplo de un diagrama simple, el cual dice así, ¿verdad? Empieza con inicio. Tenemos nuestro inicio acá. Nuestra flecha conectora llega a encender el reproductor. Encender el reproductor, ¿verdad? Luego, nuestra flecha conectora continúa y dice, ¿está vacía la bandeja? Nos hacemos esa pregunta. ¿Estará vacía la bandeja? Entonces, pensamos, ¿verdad? ¿Si está vacía o no está vacía? No, no está vacía la bandeja. Entonces, retirar el DVD existente. Si no está vacía, vamos a retirar el DVD existente. Y ya retirado el DVD existente, vamos a insertar un DVD deseado, que acá sí, ¿verdad? Sí, insertar un DVD deseado. Luego continuamos a presionar play y que inicie la música, ¿verdad? Entonces, así hicimos nuestros pasos y ya llegamos al fin, porque ya presionando play, ya la música suena, ¿verdad? Ya hicimos todos los pasos que nos indicaban. Entonces así podemos documentar nuestra información para que a nosotros se nos sea más factible memorizarla, aprenderla. Sin embargo, si dejamos esos grandes documentos es más complicado. Bueno, al menos para mí se me hace más complicado, pero con un diagrama de flujo la información está más clara y son las ideas más importantes las que reflejan. Aparte se nos puede quedar más, ¿verdad? Vamos a continuar hablando sobre los cuadros sinópticos, pero antes vamos a definir qué es un cuadro sinóptico y su caracterización. Bueno, los cuadros sinópticos se caracterizan por la jerarquía que siguen, organizando la información en un orden de importancia y relevancia. Se desarrollan a partir de un tema principal. Acá tenemos nuestro tema principal, ¿verdad? El cual funciona como ancla para organizar el resto del contenido que nosotros creamos correspondiente que debe ir en nuestro cuadro sinóptico, ¿verdad? Bueno, existen tres tipos de cuadros sinópticos, los cuales son el de red, el diagrama y el de llaves. ¿Y cuál creen que tenemos acá postulado? Es el de llave, ¿verdad? Y les voy a mostrar un ejemplo. Bueno, el cuadro sinóptico, como dijimos, se inicia por el tema principal. Tenemos acá nuestro tema principal. De nuestro tema principal se desglosan ideas principales. Yo solamente he puesto 2, pero ustedes pueden poner las que ustedes crean correspondientes o dependiendo del tamaño del resumen que querramos sacar, ¿verdad? O del documento que tenemos. Bueno, después de la idea principal se desglosa la idea complementaria, ¿verdad? Y de la idea complementaria los detalles, esos detalles que se nos han olvidado
poner en la idea principal, idea complementaria, los ponemos acá en los detalles, ¿verdad? Y ese es un cuadro sinóptico de llaves. Y por último, vamos a hablar del resumen, ¿verdad? ¿Acaso, nos hacemos la pregunta, ¿acaso el cuadro sinóptico y el diagrama de flujo que acabamos de ver y las otras estrategias que nuestros compañeros han mencionado no son un resumen? Bueno, eso lo vamos a saber a medida que sepamos qué es un resumen. Y vamos a contestar esa pregunta que nos acabamos de hacer. El resumen consiste en una redacción hecha por nosotros, que recoge las ideas principales de un texto. Entonces, con saber la introducción, sabemos que este es un resumen, ¿verdad? Hecho por nosotros con ideas principales para estudiar, para que se nos quede la información, ¿verdad? Así como es el diagrama de flujo y el cuadro sinóptico, ¿verdad? No consiste en copiar de manera literal las frases de un texto, no, ¿verdad? No consiste en copiarlas tal y como están en el texto, sino interpretarlas y copiar las ideas principales. Debemos de interpretar la información, porque si no la interpretamos, obviamente no vamos a entender lo que se está diciendo en el texto, ¿verdad? Para ello tenemos que hacer una lectura comprensiva, lo que estaba diciendo, ¿verdad? Para interpretar la lectura tenemos que comprender lo que nosotros estamos leyendo, ¿verdad? Entonces, la extensión del resumen puede variar, pero no puede pasar del 25% de la extensión del original, ¿verdad? Porque, ¿cómo es posible que... Les voy a poner un ejemplo. Nuestro profesor nos dice, niños, hagan un resumen de esas 10 páginas. Entonces nosotros vaya y lo hacemos. Y le presentamos un resumen de 9 páginas. ¿Acaso es posible? Bueno, sí, posible sí es. Pero, ¿acaso es correcto? ¿Acaso es un resumen? Prácticamente copiamos todo. Lo único que le disminuimos una página, ¿verdad? No, porque dice que no suele pasar del 25% del original. Entonces, de 10 páginas nos estaría saliendo aproximadamente una página y media o 2 páginas, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender también a resumir los textos, a sacar lo más importante, a sacar lo que nosotros creamos que es más importante, para establecerlo, para ponerlo en el resumen, ¿verdad? Ideas diferentes a como están en el documento estipulado, las podemos poner como nosotros creamos que son mejores, ¿verdad? En el resumen, podemos hacernos unas preguntas para hacer un excelente resumen, las cuales son, ¿de qué trata el texto? ¿De qué trata? Tenemos que hacernos esa pregunta. Luego, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice el texto? Segundo, ¿cuál es la idea más importante del texto? Y ya cuando sepamos eso y nos hayamos contestado esas preguntas, pasamos a redactar el borrador. Luego que tengamos el borrador, pasamos a leer el borrador para estar seguros que todo está bien. Y por último, vamos a pasar el borrador en limpio. Estas son las 3 estrategias para la organización de datos que yo les he mencionado. El diagrama de flujo, el resumen y el cuadro sinóptico, más las que les han mencionado mis otros compañeros. Esto ha sido todo. Muchas gracias.